El fundador del Cártel del Pacífico, el señor del sombrero, podría enfrentar la pena capital en Estados Unidos. Sería la primera vez que un líder de esa magnitud sea sometido a dicha sentencia. Jeff Sierra tiene la historia. Ismael El Mayo, el señor del sombrero, se enfrenta a un juicio poco usual. Para los lords de la mafia, es la primera vez que un líder de esta magnitud podría estar sometido a una pena capital. Fue el juez Brian Cogan quien puso en la mesa el tema de la pena de muerte para un traficante. No es un asesino en serie, no es un terrorista para quienes se ha aplicado. El Mayo pues ha sido una persona que desde los 70 a los 80 ha liderado una facción de su cártel, ¿no? de Sinaloa, y ha sido un personaje pues muy listo, muy elusivo. Nunca había pisado la prisión, nunca ha pisado prisión, nunca se metía en problemas, manejaba siempre muy bajo perfil, siempre estaba ya pues escondido en la montaña o cuando salía a las ciudades se conducía de forma muy secreta, siempre, bueno, pues teniendo aliados en las policías, tanto militares como civiles. El juez Brian Cogan es el mismo que ha sentenciado a Joaquín El Chapo Guzmán a una cadena perpetua y de la misma forma, en el caso más reciente, Genaro García Luna, una condena de 38 años de prisión. Este es el juez que lleva el caso del Mayo Zambada, y la Fiscalía de los Estados Unidos le confirmó al juez la posibilidad de una pena capital para uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa. En el tribunal de Brooklyn, en Nueva York, Ismael El Mayo estuvo presente en la primera audiencia en donde se le acusa de 17 cargos criminales, entre los más destacados, tráfico de estupefacientes como la cocaína y el fentanilo. Ismael Zambada García está acusado de tráfico de fentanilo. Estamos hablando de acusaciones muy serias. La droga que está al centro de la política de drogas del gobierno de Estados Unidos, que ha puesto en jaque a todas las autoridades de salud con estrategias para evitar las que superaban las 100,000 muertes por año. Ismael Zambada García habría cometido los delitos desde los 80s hasta 2024. Fentanyl is the greatest threat. El fentanilo es la mayor amenaza para los Estados Unidos hoy en día. Está devastando a familias y matando a estadounidenses de todos los ámbitos de vida y es la principal causa de muerte entre 18 a 45 años. Of 18 to 45. El Mayo Zambada fue capturado el 25 de julio de 2024 en circunstancias aún no esclarecidas. Se ha divulgado que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López y llevado en contra de su voluntad en un avión hacia los Estados Unidos. Y esto viene a partir del abogado del Mayo Zambada en El Paso, Texas, Frankie Pérez, y les dice que su cliente, su representado legal, no se entregó y no fue detenido. Que Joaquín Guzmán López lo cita para hacer una supuesta reunión de trabajo y cuando se encuentran, el Mayo Zambada es rodeado a la fuerza, suben a Ismael El Mayo Zambada a una aeronave, lo amarran con cinturones de plástico de manos y pies y torturarlo en el camino, lo entregan a Estados Unidos. Lo primero es que Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó. Lo segundo es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, Nuevo México, el aeropuerto ahí, es que el Mayo lo habían llevado así contra su voluntad. El abogado que representa al Mayo, Frank Pérez, indica que irá hasta juicio para defender a su cliente como inocente. Pues claro que sí, él no está culpable. Is your client contemplating a potential deal with the government? No. Do you expect this will go to trial? I expect it will go to trial. Lo dijeron el viernes en la audiencia en la que estuve presente, lo dijeron los fiscales, lo dijo el juez, pues hay montañas de evidencia seguramente en contra del Mayo Zambada. Muchas de ellas se utilizaron para acusar, procesar al Chapo Guzmán, así es que en ese sentido no tiene como mucho para dónde moverse o no tiene como mucho espacio el Mayo para declararse
que él es inocente o no culpable. Pero, ¿por qué consideran al Mayo Zambada para una pena capital? ¿Qué tiene diferente a otros procesos de comerciantes ilícitos que han comparecido en los Estados Unidos? Hay un tratado de extradición entre México y Estados Unidos, y ese tratado indica que si una persona es entregada legalmente por el gobierno mexicano al estadounidense, no se le puede aplicar la pena de muerte, porque así lo dice el tratado de extradición. Se podría entender que porque en México no existe la pena de muerte, ¿no? Lo pueden sentenciar a cadena perpetua, pero no los pueden dar, ¿no? Por muy graves que sea el delito. Bajo esa condición se extraditan, pero bueno, pues como sabemos, el Mayo no fue extraditado. El Mayo entró en estas extrañas circunstancias que aún no se sabe si es una negociación o si fue un rapto. Entonces, bueno, pues por eso es que a él no lo protege la ley. Bajo ese argumento, el juez preguntó si la posibilidad de la pena capital estaba sobre la mesa. La pregunta la hace justamente el juez Kogan, y de ahí la importancia, ¿no? ¿Por qué lo hace y qué pregunta hace? Entonces, son como dos temas diferentes que hay que entender. El primero es qué pregunta, ¿no? Pregunta si hay algún impedimento legal por extradición para que se pida la pena de muerte, y la fiscalía responde que no lo hay. Nos gustaría saber cuál fue la expresión del Mayo Zambada al enterarse que podría ser condenado a una pena capital. El Mayo Zambada lucía muy tranquilo, sumamente tranquilo, además recuperado de cómo se le vio tras su detención en Nuevo México. El Mayo Zambada tenía un audífono conectado directo al traductor que le iba diciendo todo lo que pasaba. No solamente es importante que pudiera hablar inglés en todo caso, ¿no? Sino que entendiera los términos legales. Me parece que mencionar la pena de muerte de algún modo es tratar de aflojar a este acusado, tratar de empujarlo a que se declare culpable pues en las primeras instancias y trate de entregar algo al gobierno de Estados Unidos, sea información, o sea dinero, o sean las dos cosas. El caso del Mayo es declarado de complejidad por la cantidad de evidencia, implicados, testimonios, además de los conflictos de interés por parte de los abogados que tienen su propio peso. Este caso es el mismo encauzamiento penal que tiene Joaquín El Chapo Guzmán, que tiene muchos otros líderes del cártel. También están ahí los hijos del Chapo, como un hijo del Mayo. El primer testigo protegido de alto valor para los Estados Unidos fue el Vicentillo, el primogénito del Mayo, quien ya goza de libertad en los Estados Unidos tras haber pagado 12 años de condena y colaborar con la justicia y ser testigo clave en el juicio del siglo en contra del Chapo. En la primera audiencia, el juez Brian Kogan mencionó al Vicentillo como un posible testigo. ¿Usted considera que Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo, declararía contra su propio padre? Les pidió a los fiscales que le aclararan también en su momento si pensaban utilizar al Vicentillo como testigo. Eso también está por verse. Hay que recordar que también estamos hablando de que esto solamente sería en caso de que el Mayo siguiera declarándose no culpable y que entonces tuvieran que ir a la última instancia del juicio, y entonces ahí es probablemente en que tendrían que llamar a Zambada Niebla, ¿no? Al hijo. Antes de la audiencia del Mayo existía un conflicto de interés por parte del abogado Frank Pérez, pues este estaba representando al Mayo Zambada como también a su hijo, el Vicentillo, hasta octubre de 2024. Pues ahora el Vicentillo cuenta con una nueva defensa, dejando al Mayo solo. Pues el Vicentillo no se puede negar. Él ha recibido muchos beneficios de parte del Departamento de Justicia. Él ya vive acá en libertad en los Estados Unidos, tiene otra personalidad, ¿no? Le cambiaron el nombre, no se sabe dónde vive. Seguramente siguió teniendo acceso a muchos de los millones de dólares que ganó, ganancias productos del narcotráfico, y entonces pues de algún modo su único compromiso es con esos fiscales que lo han tratado también. Por otra parte, Joaquín Guzmán López salió del sistema del Buró Federal de Prisiones. Muchos habían señalado una especie de enroque en el ajedrez judicial que se está gestando entre los Guzmán López y los Zambada. Es un enfrentamiento en los juzgados entre las familias de los dos grandes liderazgos, ¿no? Por un lado los Guzmán López, los Guzmán Loera, y luego los López, los hijos, enfrente de los Zambada, ¿no? Pues obviamente que los abogados van a decir muchas cosas. Aquí yo creo que más que lo que puedan decir los abogados, lo importante es lo que puedan aportar
los hijos de Guzmán, los conocidos como los Chapitos. Están hablando con la fiscalía, un acuerdo en el que ellos se declaren culpables, por supuesto obtengan una condena reducida por haberse declarado culpables, solamente por haber labrado la fiscalía el juicio, al igual que por ejemplo Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, el ex jefe de seguridad de los Chapitos. No están libres, pero eso sí, están en contacto con las autoridades mucho más de forma más cercana. Bienvenidos a Narcoinfiltrados, en donde trataremos los temas de narcotráfico y seguridad en México.